Ya estamos aquí nuevamente. Nuevamente te agradezco y una disculpa porque, bueno, estamos teniendo aquí problemas de internet, pero ya estamos aquí, vamos a retomar absolutamente todo y rápidamente te voy a decir qué fue lo que yo dije al inicio de esta grabación que tuvimos que cortar por cuestiones del internet. Bueno, yo te decía, el título de la conferencia, de la plática del día de hoy se llama, y lo hago como pregunta, ¿el pasado pisado? Y yo te explicaba que cuando yo escuché esta frase por primera vez, fue hace algunos años atrás, en donde en la televisión le estaban haciendo una entrevista a un actor colombiano y que él se acababa de separar de su esposa y yo te decía, pues ya sabes cómo son los periodistas, con todo respeto, pero del espectáculo, que inmediatamente van por la nota, como llaman ellos, y entonces le preguntaban pues acerca del divorcio que recién acababa de tener con su esposa. Entonces, él lo que decía después de que le preguntaron fue de que lo primero que dijo fue el pasado pisado. Y fue cuando yo escuché esa frase y dije, pues ¿a qué se refiere con el pasado pisado? Yo dije, nuestro pasado lo venimos pisando o ya lo dejamos, o sea, ¿cómo no le entendía? Bueno, al investigar sobre esto yo me encuentro que la lingüista Martha Hildebrandt, ella nos dice que el significado de esta frase, el pasado pisado, es exhortarnos a nosotros mismos a olvidar o a perdonar los motivos de queja o enojo que pudiéramos tener. Es decir, como si no hubieran existido en nuestra vida. Y yo te preguntaba, bueno, ¿tú tienes en este momento motivos de queja? ¿Tú tienes en este momento motivos de enojo en tu vida? ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque de aquí vamos a partir. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a reflexionar acerca de nosotros mismos, y yo te decía que el tema principal, el eje principal de nuestra plática del día de hoy, tiene que ver con el arrepentimiento. Es más, yo te comentaba, si tú consideras que este es un tema que te puede llegar duro por situaciones que has vivido, tal vez por algún arrepentimiento que tú en este momento traigas en tu vida, bueno, por supuesto, y si te quieres desconectar, adelante, porque en muchas ocasiones al llegar a nombrar, al llegar a hablar acerca de este tipo de temas, bueno, pues a veces nos sentimos como medios incómodos. ¿Por qué? Porque traemos tal vez algún arrepentimiento allá atorado y entonces pues eso nos vuelve a traer a la mente, a nuestro presente eso y nos queremos olvidar. Es algo que hemos dejado ahí, que es más, que creímos que ya había quedado olvidado, pero nos vamos dando cuenta pues que no. Sin embargo, si no es así, bueno, pues yo te doy las gracias que continúes aquí y ese es el eje principal de nosotros, del tema del día de hoy, el pasado pisado. Y esta lingüista Martha Hildebrandt nos dice, es el exhortarnos a nosotros mismos, es decir, el decirnos a nosotros mismos que debemos de olvidar o de perdonar todo aquel motivo de queja o de enojo que tengamos y hacer como si no hubiera existido. Y entonces, pues esto, yo digo que desde mi punto de vista sería algo así como olvidar por decreto. ¿Y tú crees que se puede olvidar por decreto? Mira, yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, ¿sabes qué, Álvaro? Yo eso ya lo olvidé, mira, yo ya ni por aquí me pasa. Ah, quiere decir que olvidaste por decreto, pero si apenas vienes procesando todo, ¿cómo ya lo olvidas? No, ya, yo hago como... Bueno, si habrá sido eso, realmente yo no dudo que haya personas que olvidan muy rápido, tal vez tú eres una de ellas y está bien, pero ¿cuántas otras personas a través de huir, a través de tapar, a través de ponerse, ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada acerca del celofán? Bueno, entonces tal vez nos estamos disfrazando con un traje de celofán para no ver, para no expresar, para no decir, y entonces voy guardando eso ahí dentro de mí, y entonces se va quedando, y llega un momento en el que aparentemente ya se olvidó, pero basta y sobra con que una palabra me lo recuerde, un sonido me lo recuerde, un olor me lo recuerde para que vuelva a revivir dentro de mí aquella circunstancia, aquella situación. Por eso yo digo que no se puede olvidar por decreto. Entonces el pasado pisado tal vez sería el motivo de enojo y voy de acuerdo con que esa situación nos la podamos perdonar, está bien, pero olvidar, pueden pasar muchos años y no hemos olvidado. Tal vez lo trabajemos, tal vez lo sanemos, pero al final de cuentas todo ha formado parte de nuestra experiencia de vida. Por lo tanto,
todas esas experiencias pues las tenemos, tal vez las olvidamos, digamos que relativamente pronto, pero eso no quiere decir que en algún momento dado en nuestra vida haya algo que detone nuevamente el recuerdo de aquello, que regrese, y algo que yo creía totalmente olvidado, pues nos demos cuenta que en realidad no es así. Por lo tanto, yo digo que no se puede olvidar por decreto. Tampoco podemos negar las experiencias que tenemos. Son experiencias, son vivencias que estamos teniendo. Algunas nos marcaron, otras no tanto. Y esas que no nos marcaron tanto, seguramente las vamos a olvidar y hasta después nos pueden llegar a preguntar, oye, ¿tú te acuerdas de esto que nos pasó? Y tú te preguntas, no me acuerdo. A ver, dame más detalles. A ver, sí, estábamos en tal fecha, en tal lugar, estábamos haciendo esto. Y entonces tal vez digas, pues probablemente sí, y venga a tu recuerdo eso. Pero puede haber situaciones en las que digas, pues no, jamás ya me vuelvo a acordar. ¿Por qué? Porque fue algo que dejé pasar, fue algo a lo que no le puse mucha atención, fue algo que no me llegó, fue algo que no activó nada dentro de mí, por lo tanto, pues ahí se va quedando. Y qué bueno, eso es sano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no podemos ir acumulando dentro de nosotros todo este tipo de experiencias y vivencias para recordarlas siempre. Vamos a recordar sobre todo todas aquellas que nos marcaron. Y yo digo que una relación siempre nos marca, ya sea positivamente o ya sea negativamente, pero una relación siempre nos marca. Por lo tanto, ¿será que mi pasado pisado? No sé qué es lo que pienses tú. Mira, yo digo que el pasado puede ser visto como un retrovisor o simple y sencillamente puede ser visto como una etapa de la vida. A ver, Álvaro, ¿a qué te refieres con eso de que mi pasado puede ser visto como un retrovisor o puede ser visto simple y sencillamente como una etapa? Veamos, como un retrovisor. Y aquí es en donde vamos a utilizar, yo te mencionaba al principio, que pusieras en una hoja o ahí en tu cuaderno el acróstico paquete, con la P, la A, luego la Q, pero con la U junta, luego la E, la T, y al final le cuentas la E, a manera tal que quede paquete. Yo digo que el ver nuestra vida a través de un espejo retrovisor implica qué está detrás y qué está inmerso, qué está dentro de cada uno de nosotros. Detrás de nosotros está todo un paquete. ¿Cuál es este paquete? La P, ¿qué significa? Detrás de nosotros y dentro de nosotros están nuestros pensamientos. Esos que tenemos diariamente, esos 60,000, 70,000, pero de esos 60,000 o 70,000 de cada día, tal vez uno, tal vez dos son los que estamos recordando. Bueno, pues esos te están marcando y por lo tanto forman parte de tu paquete. La A, ¿qué significa? Todas tus actitudes. ¿Cuáles son las actitudes que tú tienes en las diversas esferas de tu vida? ¿Cuál es la actitud que tú tienes en tu casa? ¿Cuál es la actitud que tú tienes en el trabajo? ¿Cuál es la actitud que tú tienes con un grupo de amigos? ¿Cuál es la actitud, por ejemplo, cuando te dicen, oye, vamos a ir a un curso? ¿De qué? Pues mira, es un curso de desarrollo humano, de motivación personal, de crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es la actitud que tú tomas ante todas las circunstancias de tu vida? ¿Por qué? Porque esas actitudes que estamos tomando también nos están marcando. Y tal vez de esa actitud se deriva el motivo de queja o el motivo de enojo que la lingüista Martha Hildebrandt nos decía. Y entonces ahora ya tenemos una actitud de enojo, ya tenemos una actitud de queja. ¿Por qué? Por algo que nos pasó en la vida. Aquí Aquí lo importante es que eso que nos pasó en el día, ¿por cuánto tiempo lo llevamos más adelante? ¿Lo llevamos nada más por ese día? ¿Lo llevamos por una semana? ¿Lo llevamos por un mes? ¿Lo llevamos por un año? ¿Lo llevamos por lustros? ¿Lo llevamos por decenios? ¿Por cuánto tiempo llevas esas situaciones que te causaron enojo, que te causaron motivo de queja? Entonces, son esas actitudes y es muy importante el que, siendo observadores de nosotros mismos, a cada minuto nos estemos dando cuenta de cuáles son las actitudes que estamos tomando. Yo sé que en este momento tal vez vas a decir, oye Álvaro, pero ¿cómo voy a estarme a cada minuto, como me dices, fijando? Ok, no lo hagas cada minuto, pero sí procura estar atenta o atento de ti, de las actitudes, cómo reaccionas, cómo respondes, qué es lo que haces ante determinada
situación. Ve cuáles son las actitudes que tú tienes, aunque no las hables, pero internamente, qué es lo que está saliendo de ti. Actitudes. Entonces, dentro del paquete llevamos en el acróstico la P de pensamientos, que es lo que traemos dentro de nosotros y que cuando estamos mirando en el espejo retrovisor de nuestra vida, ahí están todos esos pensamientos. Al ver ese retrovisor en la vida, también estamos viendo la A, que son las actitudes. Al ver la Q, insisto, la Q junto con la U, al ver el retrovisor, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo y observando toda nuestra química que tenemos dentro de nosotros. Es decir, toda nuestra dopamina, toda nuestra oxitocina, toda nuestra serotonina, todo el químico que traemos adentro de nosotros. Tú sabes, y lo sabes perfectamente, yo me hago llamar feliciólogo, pero ¿por qué? Porque precisamente a través de esta química, si la sabemos manejar, podemos empezar a generar felicidad a nosotros mismos. Nosotros mismos somos fabricantes, somos creadores de nuestra propia felicidad. Si además hay circunstancias externas, si además hay personas que están a nuestro alrededor con las que nos estamos sintiendo bien y que también nos hacen sentir bienestar, felicidad, qué bueno. Pero primordialmente, lo primario es que cada uno de nosotros creemos y creamos nuestra propia felicidad. Por lo tanto, ¿cuál es esa química que tú estás teniendo? ¿Cuál es esa oxitocina que tú tienes? ¿Cuáles son esas endorfinas, esa serotonina, esa dopamina que tú tienes? ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer para ir potenciando cada una de ellas a manera tal de que te hagan sentir bien internamente? Entonces, si estamos viendo en el retrovisor de nuestra vida, bueno, pues ahí también está esta química y ahí podemos ver cuándo activé mi dopamina y qué es lo que me hizo sentir y tal vez me hizo huir. Ahí puedo ver cuándo activé mis endorfinas y qué fue cuando me sentí pleno, feliz, etcétera. Y entonces, si ya lo estoy viendo, ¿por qué no empezar a repetir tal vez a través de los pensamientos, tal vez a través de los recuerdos? Y aquí es en donde viene eso de pasado pisado. A través de los recuerdos, volver a revivir esas situaciones que me generaron endorfina. Volver a revivir esas situaciones que me generaron oxitocina, que es la hormona del placer. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empezar a trabajar en nosotros mismos esa parte con el objetivo de crearnos esa felicidad interna. Entonces, dentro del paquete ya vimos que la P son pensamientos, la A son actitudes, la Q es la química, la E, mis emociones. Si estamos viendo a través del retrovisor de nuestra vida, sabemos cuáles son nuestras emociones principales. Independientemente de la clasificación que se le ha dado a las emociones, sabemos cuáles son las emociones que más surgen dentro de nosotros. Y tal vez aquí ese motivo de queja que veíamos o ese motivo de enojo hace que nuestras emociones más recurrentes durante el día sean esas. Cuando tú te enojas, ¿cuánto tiempo pasas enojado? Yo he llegado a pasar más de 24 horas enojado. Y entonces cuando digo, chinga, a ver, espérate algo, ¿qué es lo que estás haciendo? No. O sea, ¿qué te pasa? Si al final de cuentas, un enojo máximo en lo que lo estamos procesando son 20 minutos, bueno, te la dejo en media hora. Y entonces empiezo a platicar conmigo mismo y me digo, a ver, mí mismo, si un pensamiento llega a traer y sobre todo una emoción, la llego a procesar en 20 minutos, ¿por qué llevo 18 horas enojado? Quiere decir que entonces ya estoy yo internamente generándome malestar dentro de mi química y eso lo tengo que ver en el retrovisor de mi vida. ¿Me estoy generando una química de malestar? ¿Para qué? ¿Para seguir enojado? ¿Para seguir en plan de queja? ¿Hasta cuándo lo voy a hacer? Entonces, ya llevamos pensamientos, actitudes, química y emociones. La T, ¿qué significa la T? Mis traumas. Es más, hasta deja tomar tantita agua porque hasta esa me dejó. Yo no sé si tú tengas traumas, yo sí. Y desde chiquito. Que las he trabajado mucho, sí. Que ahí andan otros todavía pendientes de que, oye, y me andan levantando la mano, porque yo ya sigo, ya te aventaste a otros, pero yo sigo, y es más, cada vez que ya me toca el mío, me dejas pasar y me das otro número y me vuelves a mandar a la cola. Mis traumas. Si yo empiezo a ver en el retrovisor de mi vida, pues voy a ver mis traumas también, tú también, si es que los quieres ver.
Alguien en alguna ocasión me decía, ay, es que tú como feliciólogo y además como motivador y todo, yo creo que tú ves todo lo bueno de tu vida, tú no tienes nada de qué preocuparte, por lo tanto, tú ves todo lo bueno. Y que les digo, ¿qué crees? Que dentro de mi paquete vienen mis traumas. No, Álvaro, no puede ser. Álvaro Patricio, eso no puede ser. ¿Tú traumas? Sí, tengo traumas. No te los tengo por qué andar contando. Y no te los voy a contar aquí tampoco, por si ya estabas así como los periodistas de espectáculos, que ya querías saber, a ver cuáles son los traumas. A ver, dime, para ver si sé. No. ¿Pero qué crees? Que sí tengo. Y los estoy trabajando. Y algunos los he mandado al final de la fila. Pero esa es mi responsabilidad y yo tengo que ver en qué momento le tengo que entrar con todo para decir, tengo que solucionar esto. Y este es un trabajo de 24/7. Entonces, en el paquete ya llevamos pensamientos, actitudes, química, emociones, traumas. La última E, ¿qué significa? Mis errores. ¿Ya ves qué feliciólogo soy? Mis errores. Esos errores que yo sé que he cometido. Esos errores de los cuales yo he tomado conciencia que los he cometido. Y yo estoy seguro que tú también has tomado conciencia de muchos de los errores que has cometido. Y si no has tomado conciencia, tal vez ha habido un alma caritativa que te dice tus errores. Porque eso sí, tenemos almas caritativas que nos dicen nuestros errores. Ok. Y tal vez unos ya te lo sabías y otros dicen, caray, a ver, espérame, yo ese no me lo sabía, a ver cómo subo y a ver para saber y poderme nutrir y ver si lo hago mío o no. Pero sí, esa última E son mis errores. Y si vemos en el retrovisor de la vida, vamos a ver que ahí están también todos los errores que hemos cometido en la vida. Y esto es muy importante, todo este paquete que te acabo de mencionar, todo este paquete que son pensamientos, actitudes, química, emociones, traumas y errores, todo este paquete que acabamos de mencionar, sobre todo quise terminar con errores. ¿Por qué? Porque eso nos lleva precisamente, si es que lo queremos, si es que tenemos amor propio y si es que queremos tener una vida mejor, nos lleva precisamente a arrepentirnos. Tal vez no, tal vez yo diga, no, yo estoy re bien y todo lo que he hecho en la vida yo no me arrepiento de nada. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo te decía, la vida se puede ver a través del retrovisor o simple y sencillamente se puede ver como una etapa de vida. Ya vimos el retrovisor, ya vimos lo que es el paquete que va dentro del retrovisor. Ahora, ¿qué es la etapa en la vida? Es el trayecto o recorrido como parte de la vida. Es decir, a lo largo de la vida vamos teniendo etapas, la etapa de la niñez, la etapa de la juventud, la etapa de la adultez, la etapa de la vejez, la etapa, sí, ya sabes. Bueno, entonces vamos teniendo etapas. Por lo tanto, si así nada más lo consideramos, pues va a ser muy difícil el que podamos definir cómo estamos, porque pues estamos hablando en abstracto, estamos hablando muy general. Podemos decir, pues en la niñez, pues ¿qué crees? Nos podemos ir al detalle y entonces en la etapa de la niñez ver cuál era el paquete que traíamos, es decir, cuáles eran los pensamientos, cuáles eran las actitudes, cuál era nuestra química, cuáles eran nuestras emociones, nuestros traumas y nuestros errores. Ok, y entonces tal vez ahí muchas cosas, pues como no teníamos mucha experiencia en la infancia, bueno, pues simplemente cometimos errores, estos últimos, que hoy por hoy tal vez no nos hagan arrepentirnos. ¿Por qué? Porque no teníamos la capacidad de raciocinio totalmente integrada ni madura y entonces pues cometíamos muchos errores. Es la etapa del aprendizaje, la etapa de la niñez, la etapa de la juventud. Ahí, a pesar de que seguimos aprendiendo, bueno, sí ya hay momentos en donde nuestra reflexión y nuestra responsabilidad tiene que salir a flote y tal vez mucho de este paquete que estábamos viendo, que también se da en esta etapa. Bueno, en este trayecto de vida, ¿cuál era el paquete que yo traía en la juventud? ¿Y cuáles son los errores que yo cometí? Si yo me estoy viendo en el retrovisor de la vida y estoy viendo esa etapa de mi vida, esa etapa de la juventud, ¿cuáles eran mis pensamientos? ¿Cuáles eran mis actitudes, mi química, mis emociones, mis traumas y mis errores? Y de esos errores, ¿de cuáles me arrepiento el día de hoy en esa etapa de la juventud? Y ya porque me arrepentí, ya ahí quedaron, pasamos a la edad de la adultez.
Ahí sí ya somos totalmente responsables y al 100% de nosotros mismos. Ahí sí ya no podemos alegar de que mi papá, mi mamá, mi hermano. No, ahí ya somos nosotros. Específicamente somos cada uno de nosotros. ¿Cuál era el paquete que tú traías en tu etapa de adultez? ¿Cuáles eran tus pensamientos? ¿Cuáles eran tus actitudes? Ahí es responsabilidad tuya. ¿Cuál era tu química? Tal vez en esa época todavía no se sabía mucho de la química, porque eso es, sobre todo aquí en México, relativamente nuevo. Sin embargo, ¿cuál era la química que tú tenías en ese momento? ¿Cómo generabas las endorfinas, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la del placer? Es decir, ya era responsabilidad de nosotros. ¿Cómo estaban nuestros errores? De esos errores de nuestra etapa adulta, de cuáles nos arrepentimos. Y ese arrepentimiento que de nada más, ay, ya me arrepentí. No sabes qué arrepentido estoy. Mira, yo en coaching me he encontrado personas que me dicen, es que no sabes, Álvaro, no sabes qué arrepentido estoy de eso que cometí. Ah, perfecto, qué bueno. Pero ¿y? ¿Cómo que y? Pues ya estoy arrepentido. No, bueno, sí, pero ¿y ya nada más te arrepientes y ya? O sea, por mi culpa. Ya con eso ya. Y aquí vamos a ver cuáles son los 6 pasos que debe tener el arrepentimiento. No nada más se trata de me arrepentí y ya. En la etapa de la vejez, bueno, a todos los que estamos aquí todavía no llegamos, pero cuando lleguemos, también vamos a llevar nuestro paquete, vamos a llevar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y ahí podemos, al ver el retrovisor de nuestra vida, podemos comparar las actitudes que yo tenía en mi etapa de adultez contra las que podemos tener en la etapa de la vejez, cuáles eran las actitudes que yo tenía en mi etapa de juventud y así irlas comparando. Por lo tanto, yo te digo esto porque podemos ver como tú quieras ver tu vida, si la quieres ver a través de un retrovisor o la quieres ver por etapas de tu vida, cada una trae un aprendizaje. Y esta de la etapa de la vida, que a pesar de que son grupos del trayecto de vida de cada uno de nosotros, cada etapa de la vida trae su propio paquete y tiene sus particularidades. Ya sabes lo que significa paquete. Por lo tanto, tiene sus particularidades y ahí es en donde tiene que entrar un ejercicio de reflexión personal para ver qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que dejé de hacer en un momento dado. Mira, normalmente las etapas de vida no las reflexionamos. ¿Por qué? Porque pues sabemos que son etapas que duran más o menos tantos años. Entonces como que, ay, ya pasé de la niñez, ya pasé a la juventud. De la juventud ya pasé a la adultez. De la adultez ya pasé a la vejez. O sea, como que son etapas, entonces no nos lleva a una reflexión personal. Pero yo te estoy retando para que a través de tu paquete vayas dándote cuenta y vayas comparando cómo han cambiado tus actitudes, cómo han cambiado tus pensamientos, cómo ha cambiado tu química, cómo han cambiado tus emociones, cómo han cambiado tus traumas, o si siguen siendo los mismos, siguen siendo igual y que únicamente se han hecho viejos dentro de ti esos traumas. ¿Cómo son los errores? Ya se hicieron viejos también dentro de ti esos errores que cometiste tal vez en tu juventud o en la adultez. Y me podrá decir, ay, bueno, Álvaro, es que yo todavía estoy en la adultez. Ok, pero me refiero a la adultez temprana. Es que yo soy adulto temprano. Ah, bueno, entonces me refiero, vete a tu juventud. Ya, de aquí no te vas. Te estoy retando para que tú lo hagas. Mira, la frase favorita normalmente de las personas que manejan todo por etapas, que no quieren reflexionar y simple y sencillamente se dejan llevar por la vida, es yo no me arrepiento de nada. Cada etapa, lo que tenía que ser, y nada más, ya está ahí. Pero no me arrepiento de nada. Ok, está bien, si no te quieres arrepentir de nada y tú crees que no hay motivo de arrepentimiento, pues está bien, no hay ningún problema. Sin embargo, ahí te va una pregunta despertador, que insisto, y lo sabes muy bien, es un concepto sacado de la ecología emocional. Ahí te va esta pregunta despertador. El día de hoy, ¿de qué te lamentas? ¿De qué te lamentas? De lamentar, ¿eh? No, junto. ¿De qué te lamentas? Debe haber algo de lo cual te lamentas. Ay, es que no hice. Ay, es que sí hice. Ay, es que no dije. Ay, es que sí dije. Lo que haya sido. ¿De qué te lamentas? ¿De lo que no hiciste? ¿De lo que no dijiste te lamentas? ¿De lo que hiciste o de lo que no hiciste te lamentas? ¿De qué es de lo que te estás lamentando? ¿Cuál es el lamento más? Es más, no te lo voy a poner tan difícil. ¿Cuál es el lamento más nuevo o más actual que tienes? Tal vez es un lamento de hoy mismo, alguna circunstancia que hayas vivido tú el día de hoy
y que por hoy la estás sacando a flote. Tal vez sea algo de la semana pasada, de ayer, de hace un mes, no lo sé. ¿Cuál es el lamento que tú traes? ¿De algo que hiciste? ¿De algo que no hiciste? ¿De algo que dijiste? ¿De algo que no dijiste? ¿De qué te estás lamentando? Mira, esto es importante porque según Thomas Hilovich de la Universidad de Cornell, allá en Inglaterra, en el Reino Unido, fíjate esta característica. Según Thomas Hilovich de esta universidad, nos dice que el 75% de las personas, fíjate bien y anótalo, 75% de las personas nos arrepentimos de no haber hecho. 75% nos arrepentimos de no haber hecho. Y 25% nos arrepentimos de haber hecho. O sea, el no haber hecho es mucho más grande, 3 veces más, que el haber hecho. Nos arrepentimos por no haber hecho. Ay, si yo hubiera estudiado. Ay, si yo le hubiera hecho caso. Ay, si yo hubiera visto ese programa de Álvaro Patri. Ay, sí, y así. Y aguas, porque mañana te la puedes lamentar. Si no viste el programa de hoy, mañana te la puedes lamentar. Entonces, el 75% nos dice Thomas Hilovich de la Universidad de Cornell, que el 75% nos arrepentimos de no haber hecho y el 25% de haber hecho. Por ejemplo, en el 75%, es decir, de no haber hecho, ¿qué puede haber? No haber estudiado lo suficiente. Ay, si yo hubiera estudiado lo suficiente, pero como no lo hice, entonces me arrepiento. De no haber aprovechado las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar y que después te lamentas? Bueno, después te arrepientes. Ya si te lamentas, pues ya es otra cosa, ¿no? Digamos arrepientes. No haber aprovechado las oportunidades. ¿De cuáles te arrepientes? Por no haberla aprovechado. O por no haber pasado más tiempo con mi familia. Estos son solamente 3 aspectos por los cuales nos arrepentimos por no haber hecho. Es lo que entra dentro del 75%. ¿Qué es lo que pudiera entrar dentro del 25%? Puede haber muchas cosas más. Yo estoy poniendo nada más ejemplos y tú agrégale los que tú quieras. O sea, ahí a estas 3 que te dije, agrégale en el 75% las que tú digas. En el 25%, ¿qué van? En el 25% puede ser que me arrepiento de haber hecho. O sea, me arrepiento de haber hecho esto. En el 25% entran el haber elegido mal una carrera. Eso entra dentro del 25%. Otra, fíjate esto nada más, haber tenido un hijo en un momento inoportuno. Está cabrón, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿cuál es el momento oportuno para tener hijos? Pero bueno, son estadísticas que se han sacado y son motivos que se han sacado a través de entrevistas que han tenido con diversos grupos de personas. Eso entra dentro del 25%. Y otro aspecto, ese sí está, no sé si decírtelo, déjame volver a tomar agua porque veo que aquí estamos ahorita 17, ojalá no se vayan muchos. Dentro del 25% también entra, te lo digo, casarse con quien no amabas. Eso entra dentro del 25%, el haberte casado con quien no amabas. Y agrégale dentro de este grupo del 25%, ¿de qué te arrepientes de algo que sí hayas hecho? ¿De qué te arrepientes? Es importante porque este es un trabajo personal. Y esto lo tienes que hacer tú. Y si no lo haces, si ahorita te llegó algo a la mente, anótalo ahí rápidamente. Pero este es un trabajo que vas a tener de aquí en adelante. Y ojalá durante toda la próxima semana, bueno, lo que quedan de esta semana más la próxima, en lo que nos volvemos a ver, lo sigas reflexionando y vayas anotando de qué te arrepientes de no haber hecho en el 75% y de haber hecho en el 25%. Porque al final de cuentas, eso es ver en el retrovisor de tu vida para ver de qué es de lo que te estás arrepintiendo. Y tal vez ahí ya no vayas a decir, ¿sabes qué, Álvaro? Yo mi pasado pisado. Mira, según Daniel Gulati, que escribió un artículo en una revista
que se llama Harvard Business Review, la revista de negocios de Harvard. Él saca una estadística también con base en entrevistas que hizo con personas, una estadística de cuáles son los mayores arrepentimientos que tenemos las personas. ¿Quieres saberlo? A ver, si lo quieres saber, dímelo. A ver, ya tengo aquí algunos que me han estado escribiendo. Erika Natali nos dice, yo quiero correr. ¿Y te arrepentiste? ¿No lo hiciste? Naciel Guerrero está viendo el video. Gracias por estar aquí. Alejandra Benítez, gracias también. Buenas noches. Irma Calderón, está fuerte el tema. Irma Nagore, soy del 75 que me arrepiento de no haber hecho y me sigo arrepintiendo. Pero Irma, ahí quedamos que no nada más quieren arrepentirse. Espérate porque viene lo bueno. Raúl Quintana, saludos Raúl, gracias. Pren Merá, gracias. Nadie está condenado a vivir su vida como consecuencia de su pasado. Eso sí, bien filosófico el asunto. Gracias. Katy Galván, gracias por estar viendo. Angie Ramírez, buenas noches, gracias por estar aquí. Ana Laura Camacho, muchos saludos, también igual muchos saludos. Erika Natali dice, yo permití que me mandara al hospital. Un arrepentimiento, Erika, que tuviste que llegar al hospital. Erika también nos dice, con la química me acabas de recordar un pasado inmediato que permití me moviera demasiado. Es que es difícil, ¿eh? Eli Sidl, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo y gracias también por estar aquí. Entonces, mira, según Daniel Gulati, que escribió en la revista de negocios de Harvard, ¿cuáles son los 5 arrepentimientos que más tenemos? El primero, arrepentimientos que tienen que ver con la vida en pareja. Te lo repito. El primero, arrepentimientos que tienen que ver con la vida en pareja. Y hago una aclaración. Esta estructura que nos da Daniel Gulati no necesariamente tiene que ser la tuya. Tal vez tú tengas otros arrepentimientos o a lo mejor tienes algunos de estos, pero lo tienes en un orden diferente. Aquí lo importante es de que tú hagas la reflexión y digas, no, ese para mí no me toca, fuera. Pero sí, la idea es de que tengas 5 arrepentimientos. ¿Cuáles son tus 5 mayores arrepentimientos que tienes al verte en el retrovisor de tu vida? Entonces, según Daniel Gulati, nos arrepentimos por la vida en pareja. El 2, nos arrepentimos por temas familiares. Y al final de cuentas decimos, es que la familia es lo máximo, es que debemos de aglutinar, es de que debemos de estar aquí, en fin, todo. Pero también tiene que ver con esta parte de los arrepentimientos. El 3, la educación, y que principalmente tiene que ver con la carrera o por no haber estudiado. El 4, este es importantísimo y lo están dando como cuarto, fíjate, el yo. ¿Qué quiere decir el yo? Quiere decir el que yo hubiera sido más feliz, sí. O para ser más feliz yo debía haber hecho esto. O sea, con situaciones que tienen que ver con uno, dentro de ese ejercicio de trabajo personal. Y el 5, gastar más de lo que debo de gastar. Según Daniel Gulati, estos son los 5 arrepentimientos que, de acuerdo a las entrevistas que él hizo y su equipo, sacaron. Sin embargo, pues depende de muchas cosas. Yo he platicado aquí de esa enfermera que, estando en cuidados intensivos, ya sobre todo con pacientes que ya estaban desahuciados y que pues ya era inminente su partida de este planeta, ella empezaba a platicar con ellos y, de entre otras cosas, les preguntaba pues de qué se arrepentían en la vida. Y ella también saca, es más, escribió un libro, saca cuáles son esos arrepentimientos, ¿no? Uno de ellos, yo lo recuerdo mucho, el haber pasado más tiempo con mi familia. Por eso te digo que aquí este trabajo es meramente personal. Yo nada más te estoy dando algunos tips y te estoy dando algunas situaciones que, de acuerdo a estudios, han salido. Sin embargo, tú tienes que hacer tu propia lista de esos 5 arrepentimientos que tú tienes en tu vida. Recuerda, porque además, mira, todos estos arrepentimientos generalmente surgen de errores que cometemos. Pero recuerda que solamente 6 personas en el mundo, solo 6 personas en el mundo cometen errores. Muchos me lo han escuchado decir, tal vez otros no, y los que no han de decir, chinga, ¿cómo que nada más 6 personas? Bueno,
¿Cuántos habitantes somos actualmente en este planeta? Y hace poco hasta lo sacaron en las noticias y todo. ¿Por qué? Porque ya somos más de 8,000 millones de habitantes en este planeta. 8,000 millones de habitantes. 8,000. O sea, ¿sabes lo que es eso? 8,000 millones. Estamos hablando de 3, 6, de 9 ceros. 8,000 millones de personas habitamos este planeta. De esos 8,000 millones, solamente 6 cometen errores. ¿Tú estás dentro de esos 6? Te aseguro que sí. Porque ¿cuáles son esos 6? Yo. ¿Quiénes cometemos errores? Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. O sea, hace todo mundo. Todo mundo. Tú estás dentro de esos 6. Independientemente de que formes parte de los 8,000 millones y cada uno de los que estamos aquí formamos parte de los 8,000 millones que habitamos este mundo, este planeta, ¿qué crees? Que esos 8,000 millones en cuestión de errores se reducen a 6. Yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes y ellos. Es decir, todos. Todos cometemos errores. ¿Y te has dado cuenta que cuando cometemos errores y hacemos un acto de conciencia y nos arrepentimos, el arrepentimiento nos habla? ¿A ti te ha hablado tu arrepentimiento? A mí sí me ha hablado. Y a veces como que me hago el loco así como que escuché, pero me vuelve a hablar y si no me habla de acá, luego me viene por acá y ahí lo traigo. El arrepentimiento habla. ¿Cómo habla? Habla a través de tu diálogo interno, en donde te está diciendo, sabes que tú cometiste este error y por lo tanto, y vale la pena que vayas y que pidas perdón, vale la pena que vayas y trates de enmendar la situación y vale la pena, en fin, ¿sí? El arrepentimiento tiene voz. A veces no la queremos escuchar, pero el arrepentimiento tiene voz. Ya, y tú podrás decir en ese momento, bueno, ¿y qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento, te lo voy a poner fácil, fíjate, el arrepentimiento, y tú escoge cuál. El arrepentimiento puede ser una espiga, una lanza o una estaca. ¿Qué prefieres? ¿Una espiga, una lanza o una estaca clavada en el corazón? ¿Qué prefieres? Puede haber arrepentimientos que digas, no, pues este es de espiga, este sí, no hay bronca, y aquí es más voy y pido perdón, o simplemente, ok. Puede haber arrepentimientos que digas, no, pues este ya no es de espiga, este sí ya como que es de lanza, ¿no? O sea, ya es un poco más. Pero puede haber otros arrepentimientos que definitivamente sean de stack, así de esas de y que ahí están hablándonos y estamos escuchando y escuchando y escuchando. Por eso yo te pregunto y te despierto en este momento, ¿crees que el pasado pisado? Yo digo que no. ¿De dónde surge el arrepentimiento? ¿Tú de dónde crees que surja el arrepentimiento? Yo digo que el arrepentimiento surge de la conciencia de un pensamiento o un deseo indebido. Son dos cosas. El tener la conciencia de un pensamiento o un deseo indebido, o por la realización u omisión de alguna acción. Generalmente nos vamos hacia lo segundo. Cuando realizamos una acción y nos arrepentimos, es decir, nos arrepentimos de haber hecho. O cuando es una omisión, cuando nos arrepentimos por no haber hecho. Entonces, es cuando dices, a ver, espérame, pero ¿qué crees? Que también hay otra parte, y esa otra parte es la conciencia de un pensamiento o un deseo indebido. Para ti, ¿qué es lo indebido? ¿Te arrepientes de algo que tú, dentro de tu conciencia, sea indebido? ¿Cuáles son los 6 pasos del arrepentimiento? Yo te decía, el arrepentimiento por sí solo no basta. Es bueno, yo no digo que no, claro que sí, pero por sí solo no basta. ¿Cuáles son esos 6 pasos? El primero, sentir, pesar, culpa o remordimiento.
Cualquiera de las tres. Sentir pesar, culpa o remordimiento. ¿Cuál es lo más frecuente en ti? Pesar, culpa o remordimiento. Te lo repito, pesar, culpa o remordimiento. ¿Qué es lo más frecuente en ti? Ese es el primer paso. Sentir culpa, sentir pesar, sentir remordimiento. Lo estoy sintiendo y eso surge. O sea, no lo puedo negar. Y es cuando el arrepentimiento me empieza a hablar. Segundo paso. Ya que estoy sintiendo esa culpa, ese remordimiento o ese pesar, surge dentro de mí el deseo de enmendar esa situación, de corregir esa situación. ¿Por qué? Porque así digo, es que si yo no le hubiera dicho, o sea, ahí está surgiendo el deseo de tratar de solucionar. Tercer paso, importantísimo, perdonarse y pedir perdón. Pero primero, perdónate a ti mismo, a ti misma. ¿Por qué? Porque tú fuiste quien cometió el error. Ahorita estoy hablando de ti, no estoy hablando de los demás que vinieron y que te hicieron. No estamos en ese plan. Estamos en el plan de asumir las riendas de nuestra vida, porque estamos viendo el retrovisor de mi vida y por lo tanto asumo las riendas de mi vida y por lo tanto tiene que ver con eso de lo que yo soy 100% responsable. Por lo tanto, me perdono por ese error que cometí y además voy y pido perdón. Ese es el tercer paso. El cuarto, reparar o asumir la falta. Si todavía esa persona con la que cometí el error, si todavía esa persona está viva, si esa persona desea, porque le tengo que preguntar, que me pueda yo acercar a esa persona para tratar de reparar el error que yo cometí, pues se vale el ir y hacerlo. Si esa persona con la que cometí el error ya no vive, o esa otra persona aún viviendo no quiere saber nada de nosotros, y está bien, cada quien, entonces uno mismo tiene que asumir la falta, asumir el error. Y al asumir el error, lo que yo digo es de que tienes que sacarlo. Tal vez ya no se lo puedas decir, ¿por qué? Porque ya no está, porque ya trascendió, ya se murió. Tal vez ya no se lo puedas decir porque esa persona ya no la ves, ya no sabes ni por dónde vive, ya no sabes, no tienes ni, porque además borraste su teléfono y además la borraste de las redes y de todo lo que tú quieras. Supiste que se cambió, ya, en fin, lo que tú quieras. Ya no la tienes. Ok. O que aún sabiendo que la puedes ver porque sabes dónde vive, porque tienes su teléfono, porque todo, pero si sabes que no va a haber una respuesta, si sabes que no va a haber nada, bueno, entonces asúmelo tú y entonces haz el trabajo personal, escribe tal vez una carta en donde digas de tu arrepentimiento, el por qué, aceptando que cometiste el error y que todo lo que tú quieras, ahí sácalo. Estás asumiendo el error, estás asumiendo la falta. Y ya que la terminaste esa carta, quémala. Y si la puedes quemar, como lo hemos dicho en otras ocasiones, y la puedes, eso que quemaste, lo puedes poner en una maceta junto con tierra y puedes plantar ahí una semilla para que después de eso que surgió de ahí, de eso que tú dejaste ahí, surja después una nueva vida, qué bueno, excelente. Pero el chiste es que lo saques de ti. El quinto, aprender y aprehender del error. Aprender del error. Ya aprendí que esto que hice, este error que cometí, fue un aprendizaje. Y aprender con H intermedia es de que este aprendizaje lo voy a tomar para mí, lo voy a hacer mío y por lo tanto al hacerlo mío lo estoy haciendo consciente en mí y al hacerlo consciente en mí, entonces lo único que voy a hacer es de que ya va a formar parte de mi vida, va a formar parte de mi paquete. Y por lo tanto, eso va a originar que ya no vuelva yo a cometer el mismo error con otras personas o conmigo mismo. Entonces, ese quinto paso es importantísimo porque es aprender de los errores. En muchas ocasiones hemos escuchado, y tal vez aquí lo has escuchado conmigo, es que hay que aprender del error. Sí, ok, ¿cómo? Pero es aprender del error. Y además de que lo aprendes, hazlo tuyo para que al hacerlo tuyo ya forme parte de ti.
forme parte de tu personalidad, y cuando estés a punto de cometer el mismo error, digas, a ver, espérame, este error yo ya lo cometí. Por ahí yo recuerdo haber leído una frase hace algún tiempo de que tantos errores que puede uno cometer y seguimos cometiendo los mismos. No, o sea, ya deja de lado los errores que ya cometiste, haz todo este proceso y que vengan nuevos errores, porque al final de cuentas la vida así es. Y sexto paso, no repetir el error. No volver a repetir el error. ¿Por qué? Porque ya hiciste todo un procedimiento que es sentir pesar, culpa, remordimiento. Ya surgió en ti el deseo de corregir, de enmendar esa situación. Ya te perdonaste y ya pediste perdón, ya sea presencialmente o a través de una carta o a través de un pensamiento que le lances a esa persona, lo que sea. Ya reparaste o ya lo asumiste ese error. Ya aprendiste como aprendizaje y aprender de agarrar, de tomar para ti, de hacer lo tuyo. Y por último, tener la conciencia de que ese error ya no se va a volver a repetir en ti. Tal vez, sin darte cuenta, lo vuelvas a repetir, pero en ese momento que te des cuenta que oye, ya van dos, Álvaro, ya van dos errores que cometes y son exactamente el mismo error. O sea, no manches, ¿no? Por eso te digo, el arrepentimiento no nada más queda de que ya me arrepentí. Ah, pues padrísimo, ¿no? O personas que te llegan y te dicen, oye, me arrepiento de lo que te dije. Ok, bueno, pues gracias. Y, bueno, pues ya me arrepentí. Ok, sí, pero, o sea, ¿qué viene de aquí en adelante, no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues tenemos que seguir tratando con otras personas, pero ¿qué viene de aquí en adelante, no? Y volver a restablecer nuevos acuerdos, volver a establecer nuevas formas de conectar, nuevas formas de comunicarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos 6 pasos rápidamente: sentir pesar, culpa o remordimiento, tener el deseo, que surja el deseo y que te des cuenta de que está surgiendo el deseo de enmendar o de corregir. El tercero, perdonarse primeramente y después pedir perdón. El cuarto, reparar o asumir el error. O sea, eso es importantísimo, porque tú te puedes perdonar y le puedes pedir perdón a la otra persona, pero repara el daño. ¿Qué puedo hacer para reparar ese error que cometí contigo? A lo mejor te dicen, no, pues sabes que ya nada, ya simple y sencillamente con el perdón, ya, ok, perfecto, bueno, pues ya tampoco vas a hacer algo que no, ¿sí? El quinto, aprender de aprendizaje y aprender con H intermedia de tomar para ti. Y el sexto, no volver a repetir el error. Mira, hay una frase de Miguel de Cervantes Saavedra que dice: un buen arrepentimiento es la mejor medicina que tienen las enfermedades del alma. Un buen arrepentimiento es la mejor medicina que tienen las enfermedades del alma. ¿Cuáles son las enfermedades del alma? El pesar, la culpa y el remordimiento. ¿Las quieres sanar? Mira, según la psicología hay 4 tipos de arrepentimiento. Yo le agregué 2 más. Es decir, hay 6, desde mi punto de vista, hay 6 tipos de arrepentimiento. Los 4 primeros es lo que nos dice la psicología. El primero, arrepentimiento por indecisión. Es decir, por la inacción, por no asumir riesgos, por no hacerle caso a mis corazonadas. Es que yo sabía que podía suceder eso. Sí, pero no hiciste nada. O sea, hubo inacción, hubo inactividad, te paralizaste, no hiciste nada o no quisiste asumir el riesgo. Entonces, ese es un primer tipo de arrepentimiento, el arrepentimiento por indecisión. El segundo, el arrepentimiento del 99%. El arrepentimiento del 99%, ¿qué es eso, Álvaro? El arrepentimiento del 99% es cuando tú sientes que no diste el 100% en un trabajo, no diste el 100% en una relación, que no diste el 100% en algún encargo, que no diste el 100% en algún compromiso, que no diste el 100%, sí, pero acuérdate que cada uno de nosotros tenemos nuestro 100%. Y a lo mejor tu 100% para otros es un 120%. Y entonces tú te puedes sentir mal, ¿por qué? Y te arrepientes por no haber dado tu 100%, pero la otra persona te puede decir, no, espérate, si lo hiciste muy bien y no hay bronca, ¿no? Ok, pero si tú estás sintiendo esa parte, ¿qué quiere decir? Que te arrepientes, aunque hay que tener cuidado aquí con el perfeccionismo. Es decir, sí se vale el decir, es que pude haber hecho las cosas mejor, ok, ese es un aprendizaje,
para la siguiente ocasión, ¿qué es lo que vas a hacer para mejorar eso que hiciste en la ocasión anterior? ¿Sí? El tercer tipo de arrepentimiento, según la psicología, por malicia, es decir, por ir contra lo moralmente bien visto o correcto. Es decir, por dañar, por mentir, por aprovecharse de otros. ¿Te ha pasado? ¿Te has aprovechado tú de otros? ¿Le has mentido a otras personas? ¿Has dañado a otras personas? Tal vez tú no te diste cuenta y dañaste a otras personas, pero ahora tal vez no te lo digan y con su actitud tú digas, no, pues sí, entonces, a ver, lo que yo tengo que hacer es de que este es un tipo de arrepentimiento y quiero ir más allá. Entonces este es el tercer tipo según la psicología. El cuarto es por desconexión, es decir, por haber dañado, roto o perdido una relación con un ser querido. Es decir, nos desconectamos de ese ser querido. ¿Por qué? Porque lo dañamos voluntaria o involuntariamente. Yo no estoy diciendo que haya sido a propósito. Nos desconectamos, ¿por qué? Porque quisimos romper esa relación. Nos desconectamos porque queríamos perder esa relación. Y está bien, cada quien tiene sus motivos. Pero es esa relación con un ser querido. Esos son los 4 tipos que la psicología nos dice. Yo agregué 2 más. Uno que dice por desenfoque, que es por romper cada objetivo decretado personalmente. Es decir, en muchas ocasiones nosotros decimos, hay que hacer un decreto y estar repitiendo ese decreto para hacer lo que yo quiero lograr, para alcanzar mis objetivos, para lograr mis sueños, para realizar todo lo que yo quiero realizar y todo. Pero me desenfoco y después me arrepiento. Es que si yo hubiera seguido haciendo ejercicio, en este momento ya estaría, mira, como varita de nardo. Sí, pero no lo seguiste haciendo. Hay arrepentimiento y entonces entramos a los 6 pasos para ver qué es lo que yo tengo que hacer. Ok, ya me arrepentí, ya pasó el tiempo, veo en el espejo retrovisor de mi vida, ya pasó, ok, perfecto, ¿qué es lo que yo voy a hacer a partir de este momento? Entonces, insisto, yo lo estoy poniendo, aparte de los 4 que nos dice la psicología, por desenfoque. Y el último que yo digo es por ceguera afectiva. En efecto, por ceguera afectiva. ¿Qué significa ceguera afectiva según tú? No tienen calor, está haciendo un calor tremendo, ¿no? Por ceguera afectiva. Fíjate bien, ¿cuál es la ceguera afectiva? Ojalá aún pudiera decirle, tocarla, abrazarla y decirle que la quiero. Nos creemos inmortales. Y yo estoy seguro que tú has escuchado por ahí una canción que canta Alejandro Fernández que se llama Me dediqué a perderte. Y tiene que ver precisamente con esta ceguera afectiva. Y creemos que como somos inmortales, según nosotros, y tenemos todo el tiempo del mundo para en un momento dado encontrármela y retomar y rehacer y todo, pero mientras tanto me dediqué a perderte. Por eso te vuelvo a insistir, ¿crees que el pasado pisado? ¿Qué pasa si no siento arrepentimiento? Porque yo insisto, yo he encontrado muchas personas, he escuchado muchos que me dicen que yo no me arrepiento de nada, Álvaro, créemelo, todo lo que he hecho en la vida lo he hecho, pero no me arrepiento de absolutamente nada. Mira, si no nos arrepentimos, si no estamos sintiendo arrepentimiento, internamente esto se puede identificar con el ¿qué hubiera pasado si? Con el ¿qué sería de mí si? Con el ¿y si hubiera sido de tal forma? Si tú has dicho alguna de estas 3 oraciones o algunas similares, quiere decir que te estás arrepintiendo, aunque tú digas que no te arrepientes de nada en la vida. Y que por supuesto hay decisiones que tomamos de las cuales no nos arrepentimos y decimos, no, yo conscientemente lo estoy haciendo y lo hago por esto y por esto y está bien.
y perfectísimo. Y no tengo por qué arrepentirme. Me estoy refiriendo a todo lo que estamos viendo en el retrovisor de nuestra vida. ¿Cómo podemos en un momento dado revertir esta situación? Simple y sencillamente con los 6 pasos del arrepentimiento, que te los repito rápidamente. Sentir, primeramente, pesar, culpa o remordimiento. En el segundo, que surja el deseo de enmendar o de corregir. El tercero, perdonarse a uno mismo y pedir perdón a la otra persona. El cuarto, reparar la falta o asumirla en su defecto, si ya no se puede reparar directamente con la persona. El quinto, aprender de aprendizaje de ese error y aprender de tomar para mí de ese error que cometí. Y la sexta, no volver a repetir ese error. Esa es la fórmula con la cual no nada más decir, ya me arrepentí, y viendo así para arriba para que se vea que Dios me está viendo y que no va por ahí el asunto. Yo no sé si tú hayas escuchado, yo estoy seguro que sí, una canción que por allá de los 70s, tal vez principios de los 70s, se hizo muy famosa, que se llamó Amarra un listón amarillo al viejo roble. Más o menos tú y yo somos de la rodada, ¿no? Más o menos. Entonces seguramente nos tocó hasta cantarla, aunque estaba en inglés, pero la cantábamos. Y si no, si tú ya eres más reciente para acá, bueno, pues puedes buscarla en YouTube, Amarra un listón amarillo al viejo roble. ¿Por qué la traigo a colación? Mira, esta es la historia de un joven que pasó 3 años en la cárcel. Y cuando le avisan que ya va a salir, pues obviamente se pone muy contento. Cometió un error y por eso estaba en la cárcel. Sin embargo, le dicen que ya está a punto de cumplir su condena y por lo tanto ya va a salir. Y entonces le escribe una carta a su amor, a su novia. Y le dice, ¿sabes qué? Que próximamente ya voy a salir. ¿Por qué? Porque ya cumplí mi condena. Y hoy me doy cuenta que debo de tomar lo que es mío y lo que no es mío no lo debo de tomar. Por lo tanto, yo solamente te voy a pedir una cosa. Si aún me quieres, te pido que por favor amarres un listón amarillo al viejo roble. Obviamente el viejo roble era un árbol que ambos conocían y por lo tanto cuando la novia recibiera esta carta iba a saber perfectamente cuál era el roble al que se refería el novio. Entonces le dice el novio, lo único que te voy a pedir es de que amarres un listón amarillo al viejo roble. Sale de la cárcel, va en camino y va pensando. Por supuesto va muy nervioso, porque dice, si no encuentro ese listón amarillo en ese viejo roble, seguramente yo voy a seguir preso. Pero voy a seguir preso del error que cometí. Pero me voy a dar cuenta que ella ya no me quiere. Iba muy nervioso porque al final de cuentas él ya no recibió la respuesta a su carta. Entonces iba en el camión hacia la casa de la novia, iba muy nervioso y de repente se va acercando al lugar en donde está ese viejo roble. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que el viejo roble no tenía un listón amarillo, tenía 100 listones amarillos. Yo te digo esto porque el arrepentimiento tiene frutos. Y esos frutos se dan si en conciencia personal y honestamente expresamos nuestro arrepentimiento por los errores cometidos. Yo quiero terminar el día de hoy pidiéndote perdón, porque si algún día cometí un error contigo directamente, te pido que me perdones. Y créemelo, que los 6 pasos del arrepentimiento los tengo aquí en la cabeza y cada uno de los errores que he cometido, por los cuales
me he arrepentido, los he trabajado internamente y honestamente te lo digo, perdón. Espero te haya gustado el tema del día de hoy. Un tema, sí, como me pusieron, un tema fuerte, pero vale la pena en ocasiones reflexionar acerca de estos temas fuertes para saber qué onda con nosotros y determinar si sigo en la vida fluyendo o si me detengo un poco para mirar en el retrovisor de mi vida, revisar mi pasado, ver cuál era el paquete que yo traía y trabajar en mis arrepentimientos. Eso solamente tú lo puedes decidir. Te agradezco el que nuevamente me hayas permitido el día de hoy estar a partir de las 8:30, a pesar del problema que tuvimos ahí de internet, de lo cual te pido una disculpa. Y te espero aquí la próxima semana en Motivación TV, ya en el horario habitual a las 8 de la noche. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a tratar el próximo jueves 9 de marzo? ¿Tú eres una persona que valga la pena? Te dejo esa pregunta para que a lo largo de la semana lo vayas pensando y decidas si realmente tú eres una persona que vale la pena. Te mando un abrazo y un beso y gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Bye.